a la mesa de conversación para conectarnos con el economista Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está Matías? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo poder mirar este problema, separar, nos ha costado tanto hace mucho tiempo, lo que significan las AFP y lo que significa el sistema de pensiones, que es algo más amplio? Las AFP están dentro de un sistema de pensiones. Aquí da la impresión de que a lo que se está yendo es a tratar de modificar el sistema de pensiones a través de las AFP. ¿Cómo lo ves tú? Porque hoy día David Bravo en la mañana me comentaba en la radio que él ve hoy como un hito muy malo para el sistema de pensiones de Chile. O sea, yo creo que llevamos varios años haciendo hitos malos. Este no es el primero. El principal, yo diría, es que hemos desde el año 2013 estamos discutiendo hacer una reforma previsional que incorpore un 5% más, o 6% después de las negociaciones últimas, de cotización para agregarle recursos al sistema de pensiones. Y ha habido toda una discusión ultra ideologizada, diría que más por parte de la derecha que por parte de la centroizquierda, pero igual la ideología bastante, y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante este proyecto. Yo diría que esa es la principal falta. Hoy día el problema es que está conviviendo esa incapacidad de tomar decisiones con una necesidad objetiva de atender la pandemia de parte de muchas familias, tanto por problemas efectivos que puedan tener como por temores respecto de riesgos de pérdida de empleo, de quiebras de empresas. Y yo creo que mientras esos temores no se aplaquen, y yo creo que el gobierno ya llegó tarde a esta segunda ocasión de retiro, mientras esos temores no se aplaquen es bien difícil parar esta ola. Es decir, ¿tú crees que viene un tercer retiro de 10%? No, yo espero que no, pero es que eso depende, creo, bastante del gobierno. O sea, el gobierno yo creo que tiene primero que entender el problema. El problema es que el problema existe. O sea, hay una necesidad objetiva de muchas familias de atender problemas de financiamiento de su vida diaria, pago de deuda, qué sé yo, colegio, cuentas, arriendo, etcétera. Y eso yo diría que es como el fenómeno motriz fundamental que está detrás de esto. Yo no veo que sea. Por supuesto que hay algunos que tienen segundas agendas de que quieren destruir el sistema de pensiones, pero me parece que eso no es lo fundamental. Lo fundamental acá es que hay una necesidad objetiva. Y mientras esa necesidad objetiva no sea atendida, me parece que estamos en un problema. En esto yo creo que el gobierno está quizás actuando con un celo excesivo, porque en la práctica está invocando todo el tiempo los acuerdos del mes de junio de este año, diciendo que ese era el marco presupuestario con el cual se enfrentaba a la pandemia, pero la verdad es que nada indica que ese era el marco presupuestario que en realidad ameritaba esta pandemia, porque fue una decisión tomada con información bastante imperfecta. No se sabía cuánto iba a durar efectivamente la pandemia, la solución de la famosa vacuna. Se pretendía con esos recursos comprometidos entregar no solo las transferencias a la familia, sino que además generar recursos para que las pequeñas empresas pudieran sobrevivir. Es decir, se atendía un montón de cosas y durante 2 años más encima. Y vemos que en el primer retiro del 10%, ya en ese retiro salieron 15.000, o llegaron, si ustedes quieren, a la familia, 15.900 millones de dólares, que es prácticamente la totalidad de lo que ese acuerdo de junio pensaba que iba a ser necesario en 2 años para atender todo el fenómeno. Entonces yo creo que Sí. acá desgraciadamente es un problema complejo, porque es un shock absolutamente gigante, absolutamente inédito, no hay experiencia, y creo que en el gobierno en esto fue llegando tarde, bien desde el principio, y generó un poco esta ola que es difícil de parar ahora. ¿Tú te imaginas si esto tuviera que ver con que el gobierno llega temprano o tarde, en algún momento la oposición reconociendo que el gobierno llega bien? ¿Tú te imaginas de aquí a 2 años, de aquí a 1 año y tanto, que alguien dijera, fíjese que vamos a atender razones técnicas, porque técnicamente entiendo que tú también estás señalando, como lo dijo el exministro socialista Osvaldo Andrade, diciendo que esta es una mala política? ¿Te imaginas en algún momento, que tú también entiendes de política, no solo de economía, que alguien diga,
en la posición, saben que no, este 10% está muy alto en las encuestas, pero no lo vamos a apoyar porque en realidad ahora el gobierno lo hizo muy bien. ¿Te parece posible? No, pero es que hacerlo, primero yo estoy, por supuesto, desde el punto de vista previsional, creo que esto es una mala idea, se lo he dicho siempre y lo ratifico ahora. Ahora, cuando yo digo hacerlo bien, quiere decir atender necesidades de transferencias inéditas para las cuales nuestra institucionalidad no estaba totalmente preparada en el contexto de un gobierno muy débil, que está con una oposición muy fragmentada, donde no hay liderazgo ni en el lado del gobierno ni en el lado de la oposición. Entonces se presta para un juego donde no hay ningún actor que imponga disciplina. Guillermo, y eso el gobierno tendría que haberse dado cuenta desde el principio y por lo tanto ser mucho más activo en llegar con solución. A esto me refiero con hacer bien las cosas. Entender que ese es el problema, punto uno. Y punto dos, llegar con soluciones financieras, no solo para los sectores de ingresos más bajos, que fueron los que efectivamente siempre se han beneficiado de la política social, sino que también para los sectores de clase media, incluso hasta media alta, que en este shock particular necesitaban un tipo de tratamiento que el 10% les da una respuesta, pero que el gobierno tardó mucho en construir esa respuesta. es que A eso es lo que me refiero con hacerlo bien. No es hacerlo bien políticamente, es entender el problema y llegar con instrumentos adecuados. Sí, mi pregunta era si tú te imaginas esta posición en algún momento encontrando que alguna propuesta, de algún instrumento planteado por el gobierno, esta oposición diría, sí, es buena. O sea, es cada vez más ¿Lo has difícil. visto? Tienes razón, Matías, es cada vez más difícil. Es imposible. Yo creo que esto es posible, capaz que sea imposible, yo no digo que no. Entonces, ¿será ese el Los factor? parlamentarios oficialistas también están apoyando esto. No, oye, Entonces, si esto no es un empate, claro. Cuando se armó una coalición, por así decirlo, donde es virtualmente imposible detener eso. Yo honestamente no sé cómo se va a detener. Yo creo que espero que el gobierno, después de esto, ojalá que no se aprobara, pero yo creo que se va a aprobar. Si es que se aprueba, tiene que cambiar de estrategia. Si tú fueras diputado, ¿qué votarías? Y reconocer la situación que está viviendo, porque si no, capaz que esto se repite una tercera vez. Yo creo que sería desastroso. Sumando y Pero restando, para Guillermo. esa estrategia, yo creo que hay que tomar una ofensiva bastante clara respecto de la reforma previsional que está siendo discutida. Hasta el día de hoy, esa respuesta todavía no es clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿La vamos a hacer o no la vamos a hacer? ¿Qué contenidos va a tener? Hay que encantar, hay que negociar. Pero la verdad es que el gobierno le ha costado llegar con esas propuestas a tiempo. Yo creo que eso en parte explica que tenga este problema con su propia coalición. Y no digo que la oposición vaya a encontrar maravilloso lo que está pasando. Pero sí creo que es necesario darle algún elemento para que se pueda armar un equilibrio político distinto al actual. Si esto tuviera que ver el segundo retiro y el primer retiro solamente, Guillermo Larraín, con la realidad que están viviendo las familias, poder ser un argumento comprensible, sería distinto el segundo que el primero, porque la realidad de las familias es distinto el segundo que el primero. Es decir, lo que aquí la evidencia indica es que no hay ningún estudio pormenorizado, responsable y técnico al detalle de qué familia necesita. Por lo tanto, no queda muy claro que lo que se busque con el retiro sea necesariamente apoyar a las familias. Es apoyar a las familias que lo necesitan, pero de pasada darle o entrarle o pulverizar, que fue el término que utilizó Gabriel Silver, el diputado hoy día, el sistema de pensiones actual o el sistema de AFP. Porque no se toman en cuenta los 200 o 300 mil empleos que se han recuperado. No se tomaron en cuenta un IMASEC que va mejor en la economía, por lo que se proyecta bastante mejor. Sencillamente fue el mismo paquete, 10% universal para adentro, 10% universal. Y hoy la situación de Chile y de los chilenos y chilenas no es el mismo de hace 3 meses. Entonces no calza que haya habido una deliberación tan técnica irresponsable de los parlamentarios al votar hoy día. ¿Está por ahí, Guillermo? Ahí sí. Guillermo, ahí sí. No sé si alcanzaste a escuchar. Sí, que no calza que... No calza que el argumento que sea solo ayudar a las personas, porque hoy día hay menos personas que ayudar según las cifras. O sea, hay muchas personas muy necesitadas, pero hay menos, porque la economía de hoy no es la misma hace 2 meses, la cantidad de gente desempleada no es la misma hoy hace 2 meses, y no se determinó a quién sí y a quién no, sino que da la impresión de que es al bulto.
yo creo que esta es una mala política pública. Yo quiero insistir en eso. Yo creo que una mala, no hay ningún estudio así yo creo que usted tiene razón. No hay ningún estudio pormenorizado que diga quiénes necesitan, quiénes no necesitan. Ahora, esto es porque el gobierno es el que tiene que guiar eso. Si los parlamentarios no tienen la información y menos la coordinación, porque hay información, pero la verdad es que no hay coordinación como para poder, no hay liderazgo para poder guiar esta cuestión. El único que puede hacerlo esto es, creo yo, el gobierno. Es el que tiene la capacidad de hacerlo. Y yo creo que desgraciadamente, en ese sentido, ha llegado tarde con una solución que dé cuenta de que cuando tú vas a algún lugar distinto, digamos, de Santiago y distinto de las tres comunas, por así decirlo, te encuentras con que efectivamente hay una necesidad. Hay que recordar, Matías, que estamos hablando de una tasa de desempleo que bien medida está por orden del 25 o 27%. Pues sí, Entonces, no es cierto cabe que se han ninguna creado duda empleos, que que el hay... PIB está cayendo menos de lo que se pensaba, pero Sí. hay una situación social que es compleja. Y yo creo que, en el fondo, mientras no encontremos una forma de enfrentar con una buena política pública las transferencias que requieren esas familias, entonces la verdad es que yo creo que esto va a seguir desgraciadamente dando bote en la cancha. Es una mala solución para un verdadero problema. Y es responsable votar una mala solución porque va a tener costos. David Bravo, que entiendo que fue el encargado por la presidenta Bachelet, no es una persona de Libertad y Desarrollo, fue el jefe de la Comisión Bravo, que planteó soluciones transversales, técnicas, coordinadas por mucha gente, muchos expertos. Decía esta mañana que hoy día es una anécdota todas las ponencias técnicas. No son tomadas en cuenta, a nadie le interesan. Es verdad. Entonces es muy dramático que las políticas públicas estén tomadas hoy día así como por el olfato, de que vamos a ver qué proponen, pero por mientras saquémosle otros 16.000 millones de dólares al sistema de pensiones. No solo la AFP, sistema de pensiones de los chilenos. No estaremos siendo ultra cortoplacistas e irresponsables, no muy popular lo que estoy diciendo, lo sé. No, sí. Matías, yo creo que en eso tienes toda la razón y yo coincido. Estamos siendo ultra cortoplacistas porque no estamos actuando a tiempo y estamos dejando que se generen espacios para el oportunismo político. Y eso yo creo que es indeseable. Ahora, la única entidad en Chile hoy día, a pesar de que está debilitada, pero la única entidad en Chile que tiene esa capacidad es el gobierno. No hay una forma alternativa de pensar que los políticos de oposición se van a poner de acuerdo, Guillermo, porque la si oposición está totalmente pulverizada. tú eres Entonces, economista o y el gobierno toma... Sí. Tú eres economista y has trabajado en políticas públicas y yo no. O sea, yo soy un ciudadano de a pie que entiende pocaso de esto. Pero el sentido común me dice que estando frente a una mala política pública que dices tú y todos los economistas de tu sector, incluso militantes socialistas, economistas, expertos, es una mala política pública, dicen no hay de otra. Pero a lo mejor sí hay de otra. Te voy a poner un ejemplo, insisto, desde la República de la Ignorancia de un ciudadano común y corriente. Que este 10% se apruebe, sí, para quienes haya evidencia que lo necesitan. Eso sería un término intermedio, porque negarse 0,10% ya, eso no, sería ciego. Todo 10% parece también otro extremo. No hay nada entre medio donde yo diga, las personas que hayan perdido el empleo, que tengan menos ingresos, esas personas podrían retirar el 10%, por ejemplo. Hay una política pública que es menos mala que retirarla de manera universal sin pagar impuestos, además. No, acá eso, por ejemplo, lo del pago de impuestos es una muestra súper clara de la improvisación con la cual se ha hecho esto. De hecho, mucha gente diciendo que no quieren que haya letra chica, como si pagar impuestos fuera letra chica. La verdad es que esa es letra grande. Necesitamos que Chile pague impuestos para poder hacer sostenible el Estado y los beneficios que estamos creando. Entonces eso no es letra chica. Ahora, yo te quiero insistir, yo creo que acá tenemos un problema de fondo que es pandemia, desempleo, que requiere un tipo de transferencias que debiera venir del Estado y que no está viniendo del Estado, y por lo tanto se está recurriendo a este instrumento que es sacar las platas de las AFP. Es una mala solución, el problema es verdadero, pero eso no se resuelve solo con, por ejemplo, esta idea que me parece que es razonable plantearla, pero hay que plantearla en un contexto que dé cuenta de todo el problema que estamos enfrentando, porque tenemos simultáneamente una reforma previsional que está ahí, digamos, que está pendiente de hace muchos años, y yo creo que si el gobierno no es capaz de armar un paquete que dé cuenta de la necesidad de corto plazo de transferencia, de la necesidad de echar a andar la reforma previsional y de alguna forma armar un paquete coherente,
yo creo que vamos a tener este problema desgraciadamente prolongado. Yo esto lo he dicho desde hace un mes por lo menos, que hay que armar un paquete de cosas, no hay que pensar que es una sola medida, hay que comprometer al Parlamento para discutir un paquete de medidas que le dé básicamente satisfacción, si tú quieres la palabra, satisfacción a visiones que existen sobre estos problemas que son efectivamente debatibles, las soluciones de fondo. ¿Ah? Bueno, ahora hay algunas partes de este proyecto que tocaste ahí al pasar, que es interesante ver cómo se explica desde el punto de vista técnico el que alguien personas retiren, personas que algunos no lo necesitarán, que igual lo retiren, personas que no han perdido el empleo, personas que tienen niveles de ingresos que están sujetas a pago de impuestos y que esta plata que retiran no va a estar sujeta al pago de impuestos. ¿Cómo te explicas tú que la centroizquierda esté planteando que la gente con más dinero retire plata sin pagar los impuestos por esos ingresos? Esto es pura improvisación, yo creo que en eso estamos de acuerdo, yo creo que es absurdo esto. Como te dije, hoy día oí un parlamentario que decía que el pago de impuestos era letra chica. ¿Cómo hacer letra chica que una persona pague o no pague, digamos, un impuesto que le corresponde según su nivel de renta? Esto estamos en el terreno de la improvisación y eso yo creo que hay que reconocerlo y está mal. Eso creo que no hay duda al respecto. Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP, muchísimas gracias por esta conversación esta noche en Vía Pública. Que estés bien. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.